siguiente película es Matajaris. Entonces, bueno, después de hacer... bueno, voy a ponerlo porque además esta es posible que esté más olvidada. Ha traído un caso nuevo. Algo gordo, de robos. Estos señores están teniendo problemas con 2 trabajadores. Vas a infiltrarte en la empresa. Quiero saber lo que hacen, lo que dicen, lo que comen, todo. Los pañales, la merienda, todo te lo dejo. Vale. Si quieres ser madre, me parece de puta madre. En tu casa, cuando entras por esa puerta, eres detective. ¿Nos vamos a la cama? Vete y ahora voy yo. Estoy sola con los niños. ¿Qué quieres? ¿Que nos separemos? Coño, es muerta. Es que todo el mundo tiene derecho a tener secretos, ¿eh? ¡Me has estado espiando! ¡Y tú me has estado mintiendo! Te pasa la vida con una persona y no tienes ni idea. No voy a seguir con el caso. Nosotros no estamos de parte de nadie. Que yo ya no sé si tengo confianza en ti, cariño, no lo sé. Bueno, lo importante no es si está o no con otro. Lo importante es por qué. Bueno, pues después de hacer Te doy mis ojos, que tuvo un impacto enorme, no sé, personalmente me quedé un poco descolocada, porque yo hasta ahí era conocida en la industria, como actriz tampoco había hecho un cine tan comercial, con lo cual tenía como un nivel de popularidad, digamos, bastante pequeño, y estaba muy a gusto. Pero Te doy mis ojos, de repente, tuvo tal impacto que me colocó en otro lugar personal, y de esto que te llaman para hablar de la monarquía o del berberecho enlatado. O sea, de repente estabas en todo, te querían en todo, o sea, era muy raro. Me sobredimensioné, no era mi intención, no me ha gustado nunca tampoco opinar de cosas que no conozco. Y entonces, bueno, busqué hacer algo voluntariamente más pequeño, no más pequeño, sino, no lo sé, más sencillo. No es que Te doy mis ojos sea complicada, ni muchísimo menos, pero no sé, busqué algo más ligero, quizás es la palabra, ¿no? A veces me encontraba gente por la calle que me decía, ¿qué preparas? ¿Otra obra maestra? Y yo les decía, no sé, o sea, ¿qué dices? ¿Sabes? O sea, me acuerdo que un día ya súper atacada dije, no, una mierda. Y se quedó, claro, la persona se debió que... Pero es que había mucha presión de qué haces luego. O sea, cuando haces una película que tiene tanto impacto, ¿qué haces luego? ¿A dónde vas? Y mi padre, que era muy sabio, me dijo, bueno, de aquí para abajo, ¿no? Me dijo un día, exactamente. Bueno, el caso es que dije, voy a hacer algo que sea más sencillo. Entonces, o más sencillo o menos, o con un tema menos, no sé, encontrar algo más cercano también a mí. Y bueno, hubo una noticia que me comentó mi pareja, entonces, por Liberty, muy divertida, de una agencia de detectives china que solo contrataba a chicas. Entonces, todos tenemos la idea del detective de Marlowe, ¿no? De, no sé, un señor con pipa, con gabardina. Y entonces, todo chicas. Y entonces te metías a leer la noticia y resulta que las chicas son más pacientes, más tenaces. Esto decía, el jefe era hombre, eso sí. Y solo contratas a chicas, porque eran muy tenaces, muy pacientes, ¿qué más? Muy discretas. Entonces, por ejemplo, luego me fui a ver si había mujeres detectives en España, y las había, simpaticísimas. Había una agencia de detectives solo de mujeres en Alicante. La dirigían dos mujeres y todas sus empleadas eran chicas, menos un chico, porque a veces convenía. Cuando tenían que seguir a alguien que se metía pues, en un prostíbulo o en un no sé qué, ahí era mejor tener un chico. Pero para todo lo demás, según me aseguraban ellas, eran mejores las chicas. Y decía, aparte de todo, 2 chicas en un coche están charlando, pero 2 chicos en un coche, demasiado rato, la gente empieza a pensar que están ahí por una mala razón. Con lo cual, o sea, es que son muy discretas. Descubrí que el mundo de los detectives, que era de lo que quería hablar, porque me pareció que tenía gracia, era muy poco glamuroso.
no era la época de Pegasus ni de la superinformática, sino que estas pobres se sentaban en un coche y hasta que no salía por la puerta el investigado, pues ellas no podían hacer nada. Y la seguían hasta el siguiente sitio donde se metía y se quedaban fuera esperando, tratando de deducir qué hacían o dónde estaban, ¿no? Había muchos casos, la mayoría de cuernos, o sea, era bastante poco glamuroso. Había también muchos casos de falsas bajas laborales que ellos iban a pillar. En general estaban siempre del lado de la patronal, porque era quien les contrataba. Entonces, bueno, vi que había ahí muchas anécdotas y muchos casos que tenían chicha, que tenían cosas que contar y que podía tener a 3 mujeres que me iban a permitir hablar pues, del mundo laboral también, de la maternidad, que era donde estaba yo. Yo estaba con Naswan Inri, con 2 niños muy pequeñitos, flipando con la conciliación que nos habían vendido, que era mentira. Yo estaba ahí, y entonces mi personaje de Naswan Inri está ahí, está con 2 niños muy chicos, no, está con 1, pero no, está con 2, desbordada y haciendo de detective. Luego también me gustó lo que tenía el mundo de los detectives de la ética en el trabajo. Claro, te contrata la patronal para espiar al sindicato. Y entonces el personaje de la chica más joven pues se enamora del sindicalista. Y entonces, luego al final eso quedó un poco más descafeinado porque no había mucha química entre los actores, se quedó más en una amistad, pero bueno, ¿qué pasa cuando te han contratado para hacer una cosa que tú internamente sabes que está mal lo que estás haciendo y que lo que ellos hacen está bien? Entonces esos dilemas me parecieron también bonitos. Y luego estaba la mujer más madura, que tenía, bueno, se pasaba la vida viendo cómo se rompían parejas por el tema de los cuernos y ella tenía una relación pues muy acabada con su marido. Entonces, al final, el tema de las detectives me sirvió para hablar de temas de mujeres otra vez y en distintos momentos de la vida y en distintas circunstancias laborales, personales. Quizá la que me tocaba más cerca y la que es más protagonista es la pareja de Tristán Ulloa y Nasua, que os voy a poner esta escena. ¿Hasta cuándo vas a estar con esta historia, Eva? No lo sé. No puedo evitarlo. ¿Se puede saber qué coño te pasa? Me pasa que tengo sensación de timo. Eso me pasa. De que estoy sola con los niños. Todo el día tirando de ellos para arriba y para abajo. Y encima me Estás sola porque tú quieres. Encima. No, encima no. O sea, es que no hay forma de hacer nada contigo, Eva, joder. No me has dejado meter baza desde que nació Nico. ¿Y por qué no lo dices? Si estoy deseando tener ayuda. ¿Por qué no lo dices tú? ¿Y por qué has vuelto al curro tan pronto? No tenías ninguna necesidad. Claro, tú te has montado una película de Superwoman. ¿Qué tenía que hacer? ¿Pasarme otra vez 2 años sin currar, como con Sara? ¿Eh? Me ha costado un huevo reincorporarme y no me va a volver a pasar. ¿Vale? Además, sin mi sueldo no compramos la casa en la vida. Y tú tomas las decisiones, tú haces, tú deshaces. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Coge al niño, anda. ¿Cómo lo sabes? Si no me dejas ni probar. Puede que haga las cosas distinto, o peor, o más lento, pero puedo hacerlas, joder. ¿Cuándo? ¿Cuándo entras o cuando sales de una reunión? ¿Cuándo vas a comer con tu jefe o cuando vuelves del gimnasio? ¿Cuándo lo haces? A ver, explícame, ¿cuántas veces has ido al médico con Nico o con Sara? ¿Y al parque? ¿Y a ver guarderías? ¿Dónde se coloca la ropa de los niños? Si no sabes ni dónde se ponen las toallas, Iñaki. Vale, no soporto el parque, no me manejo con muchas cosas y tú por lo visto eres doña perfecta. Pero yo claro que cuento con ellos y que son importantes para mí. Tú tendrás tu manera de hacerlo, yo tengo la mía. Bueno, esto es un temazo que supongo que en ese momento es eso, que me estaba pasando. Y tampoco se hablaba, yo creo, tanto de conciliación. Yo creo que nos pasaba, que no podíamos conciliar, pero todavía no tenía un nombre, todavía no tenía o no de una manera tan evidente. Y más allá de que fueran detectives o no fueran detectives, yo me identificaba mucho con el personaje de Nasua, porque es esta sensación de lo que dice ella, de timo. O sea, se supone que éramos una generación que habíamos elegido nuestra profesión, que habíamos elegido nuestras parejas, que habíamos elegido cuándo tener hijos, y de repente no llegas a nada. Tienes la sensación de que en el trabajo no estás faltando en casa, tienes la sensación de que en casa estás faltando en el trabajo. Además, tienes que seguir guapa y mona y bien, porque eres una madre moderna y guay, y tener vida de pareja, y además salir con los amigos, y además ver a tu familia, y llega un momento, yo me acuerdo que llegó un momento que peté, y yo creo que eso peté.
de repente estaba, me acuerdo que fui un día a llevar a uno de los tres, de los 3 hijos que tengo, a un homeópata, y era por el niño, y entonces el señor me miraba a mí todo el rato, y yo, que tiene aquí unos granos, tal, no sé qué, y él, ¿y tú? Y ¿yo qué? ¿No? Que el niño, que tiene unos granos, que tiene una urticaria que le ha salido, ya me dice, ¿y tú? Porque tú estás fatal. Y yo me indigné, me levanté y salí por la mañana y dije, este señor que se ha creído, pero cuando llegué a casa me eché a llorar y dije, pues claro que estoy fatal. Estoy fatal porque no llego, porque son demasiadas las expectativas, o sea, el trabajo, tal, no sé qué. Y bueno, yo creo que ahora se habla mucho de conciliación, se habla mucho de bajas maternales, se habla mucho de muchas cosas, pero entonces todavía se hablaba en casa, entre nosotras, y como una frustración. Y entonces, bueno, pues de ahí surge Nasua Ninri, que este es un poco su primer personaje. Es muy bonito porque Nasua había hecho siempre personajes muy sofisticados, muy maquillada, sí, porque como tiene esa cara tan especial y tal, y aquí de repente está la cara lavada, arremangada con los niños, y bueno, pues para ella también fue un reto de hacer ese personaje, ¿no? Y llegamos a también La lluvia, que si queréis os pongo el tráiler. Me encanta este de ping. Te dije que iba a pasar. Escúchame, este enfrentamiento va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, Costa, por favor. Lo vamos a conseguir, Costa, cabrón, estos la van a armar. No lo van a hacer. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. ¡El agua no alta, carajo! Desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. Chris, averigua dónde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra. No has de entender, por favor, digo, que quede en algo, que tenga palabra el cabrón. Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives, coño. Muchísimas gracias, increíble, gracias. Bueno, esta es la primera película que no escribo yo, de las que he dirigido. Hay alguna más. Esta es la primera vez que no es mi guión. Este es un guión que escribe Paul Laverty, mi compañero, que escribió primero en forma de época todo, para una serie de HBO que finalmente no se hizo, y entonces la retransformó y la actualizó de alguna manera, la trajo al presente, al año 2000. Era la historia de Colón y de Bartolomé de las Casas, pero la trajo al presente con la Guerra del Agua, haciendo un paralelismo entre el oro que se iba a buscar, que se iba a robar cuando llegó Colón, y el oro, y el agua, que es un poco el oro de ahora, el agua que es tan preciosa y tan escasa en tantos lugares. Y entonces aquí hizo Paul una especie de mezcla, hay unos cineastas que ruedan una película sobre Colón, revisando a ese Colón que no es tan heroico, sino que es más bien el primer esclavista, que es lo que fue Cristóbal Colón, con un productor que tiene poco dinero y que se aprovecha de un lugar en el que es fácil conseguir indígenas para su película, con lo cual está restableciendo una relación de colonizador y de aprovechamiento del lugar y de su gente, a pesar de que está haciendo una película supuestamente bien intencionada, pero las maneras no lo son. Y les estalla la Guerra del Agua, que es una historia real que ocurrió en el año 2000 en la ciudad de Cochabamba, cuando quisieron privatizar el agua de la lluvia. Por eso se llama también La lluvia, porque también eso les prohibían recogerla en pozos.
Y entonces el líder de la revuelta de la Guerra del Agua es el líder que han escogido para su película. Entonces, bueno, yo me enfrento a una historia que de momento cuando me proponen, había otro director para dirigir esta película y ese director finalmente no lo hace y entonces me lo ofrecen a mí y mi primera respuesta es no, ¿yo cómo voy a hacer esto? Porque yo vengo de hacer cosas pues, más pequeñas, en una casa, entre personajes y a mí de repente todo este lío de revueltas civiles. Y, o sea, digo, ¿yo cómo voy a hacer esto? Y entonces, afortunadamente, tuve que coger un avión para ir a algún lugar, salí del ámbito familiar, salí del día a día y me encontré en el avión y de repente se me encendió la luz. Yo creo que fue mirar las cosas desde lejos y dije, pero ¿cómo que no? ¿Cómo no voy a intentar hacer una historia así? No sé cómo, pero es una oportunidad de contar una cosa diferente, ¿no? Y me embarqué. Entonces, aquí yo no tengo... Además, hay muy pocos personajes femeninos aquí. Entrar en una película que no es tuya era la primera vez, tú tienes que encontrar algún canal, ¿no? Pero bueno, lo encontré también con el productor, la figura del productor, que es el que hace el arco también, que llega a ese lugar de una manera muy cínica y luego es el que se involucra. Y en cambio, el director, que llega de una manera muy concienciada, le importan un pimiento. Los indígenas de hoy, le preocupan los de ayer, pero los de hoy, que son los mismos, no le importan. Entonces, esa ironía de la película, yo digamos que me colé por la película más con el productor. Y aquí quizá lo que tiene que ver con este Film Lab de género y de colonial, aquí ya llegamos a lo de colonial, que también tenía algo de eso, Flores de otro mundo, y de cómo te enfrentas a personajes que no conoces o que son de otra cultura. Aquí lo que me pasó es cómo diriges a personajes de otra cultura. Entonces, hay un personaje aquí que es la mujer del indígena de las revueltas, que al final de la película va a pedir ayuda a Luis Tosar porque su hija se ha ido al centro, se ha herido y quiere ayuda. Entonces era una escena muy dramática, por supuesto, todos los personajes, salvo los protagonistas, no son actores, esta mujer no era actriz, hicimos el casting entre la gente de los barrios precisamente que vivieron la Guerra del Agua, y la niña tampoco. Entonces, bueno, ella va y le pide ayuda a Luis Tosar y tenía que ser una escena muy angustiosa, lo suficiente como para hacerle cambiar de idea al productor, que es dejar a su equipo para marcharse a ayudarla. Y entonces ella no acababa de comunicar esa angustia. Y entonces me acerqué a ella y le dije, porque había hecho unas pruebas antes, lógicamente, y ella la verdad es que comunicaba muy bien y era muy natural, pero este mundo de la emoción no lo comunicaba. Y entonces yo le dije, pero piensa que tienes que convencerle, es que si no le convences tu hija va a morir, o sea, tienes realmente... Y entonces yo veía que ella hacía unos gestos así y de repente me di cuenta de que era una cosa cultural, o sea, que mostrar emociones no era... O sea, le daba una vergüenza espantosa, pero venía como de más atrás. Y entonces de repente te das cuenta de que estás con gente que ha escondido sus emociones durante siglos. O sea, que cuando tienes un poco como el sincretismo cubano, o sea, has escondido tus ritos para poder hacerlos sin que te castiguen. Y entonces los aymaras y los quechuas de Bolivia eran un poco una máscara. O sea, no enseñaban y lógicamente no enseñaban por no enseñar vulnerabilidad, por no ser castigados. Y entonces había algo ahí y entonces al final le dije, pero puedes llorar, ¿eh? Y me miró como un poco alucinada. Le dije, no, es que es importante porque si no lloras, a él no le vas a convencer. Y entonces ahí hizo como el esfuerzo. Y yo también ahí me preguntaba, yo puedo respetar esta cultura de la máscara, o sea, puedo respetar, la respeto, pero estoy contando una película que el público tiene que entender y aquí tiene que ocurrir un cambio en este productor y este productor tiene que querer ayudarla. Y el espectador, sobre todo, lo tiene que entender. El espectador tiene que entender que este señor está en un dilema y le tiene que convencer y le tiene que ablandar y le tiene que romper el corazón. Y entonces pensé, ¿aquí con qué código trabajo? ¿Con el mío, digamos, de lo que yo entiendo que es alguien angustiado o con el suyo, que puede estar muy angustiada pero no me lo va a enseñar? Y era un poco un dilema de, bueno, pues si estoy contando una historia de ellos, debería ser como ellos, pero también me daba cuenta que entonces yo no tenía escena, porque la escena está escrita desde otro lugar. Y entonces, bueno, al final llegamos a un lugar, ella lo hizo muy bien, lo hizo con mucha angustia y se fue rompiendo, fue perdiendo como la vergüenza también, pero es muy interesante cómo de repente estás contando una historia que
que incluye otra cultura, pero desde tu perspectiva, porque es tu narrativa. Y ahí, ¿qué haces, no? Y bueno, al final tienes un guión y al final tienes una historia que funciona, como os decía, como un reloj, y si esa situación de drama no se da, tampoco entiendes lo que sigue. Entonces, bueno, pues dentro de una naturalidad y hasta donde ella quiso llegar, hasta donde ella llegó, que al final llega y ella se rompe, pues, y la escena está muy angustiosa. Pero bueno, son las cosas que te encuentras. Y aquí hay otra escena que se encuentra el director de ficción de la película, que es Gael García Bernal, que se encuentra con una situación. Y es una decisión terrible, desgarradora. Ustedes no pueden soportar la idea de que ahí vienen los perros y de que se van a comer a los bebés. Entonces, las vamos a ver hablando con Atuey y cómo comprenden que no hay otra solución, que tienen que tomar esta decisión. Y la tienen que tomar todas juntas justamente para darse coraje las unas a las otras. Así que van a agarrar a los bebés lentamente, se meten al agua, los sumergen y los ahogan. Bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera, miren. En la primera toma van a entrar con los bebés y apenas lleguen ustedes a la cintura, en ese momento cortamos, paramos y traemos los muñecos que tienen allí, esos muñecos, y intercambiamos a los bebés. ¿Va? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando, Dani? ¿Pasa algo? Oigan, diles que es completamente seguro. No, los bebés ni se van a mojar. Ni siquiera se van a mojar. Ustedes van a entrar, apenas tocan a la cintura, cortamos y entran esos muñecos. Mira, a ver, trae los muñecos ahí para que... Sebastián, dame tiempo. Un momentito nomás. Dame tiempo. Bueno, pero no tenemos mucho, ¿eh? ¿Qué pasó? No lo van a hacer. No, a ver, yo sé que es muy difícil esto, pero no, por favor, tenemos que lograr que lo hagan. Es muy importante para la película. Sebastián, ni siquiera se pueden imaginar la idea de hacerlo. No, pero a ver, no me lo estoy inventando. Esto es lo que sucedió. Tenemos que contar lo que pasó. Es muy importante para la película, por favor. Sebastián, hay cosas más importantes que tu película. Bueno, este es un dilema que te encuentras muchas veces como director. Era lo que os decía antes, pero bueno, no fue así. Pero sí, te encuentras con realidades. Esto es un poco lo que quería captar Paul en esta escena, que es, bueno, te habrás escrito lo que quieras y esto es una reivindicación de lo que quieras, pero estas mujeres se alteran solamente con la idea y no lo van a hacer. Esto la verdad es que más allá de los personajes femeninos, esto nos pasó mucho en Bolivia, bueno, que llegas a un lugar que tiene su vida, sus necesidades, y ya afortunadamente tuvimos muy buena gente boliviana que nos iba traduciendo lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. No podíamos rodar el día después del mercado porque estaban descansando y no iban a venir. Cuando rodábamos en la selva no podíamos rodar si había llovido porque no iban a venir, porque iban a ir a plantar sus cosas. Porque ellos viven de plantar sus cosas, no de venir a tu película un día. Entonces, bueno, todo se coloca en perspectiva, todo se relativiza. Nos dieron lecciones muy bonitas sobre cómo relacionarte con la gente que contratabas. Fuimos a cada comunidad del agua, porque convocamos a los líderes del agua para decirles que íbamos a hacer la película. Yo les leí el guión y me dijeron, y yo pensé que con eso pues sería suficiente. Me dijeron, no, ahora vais a los barrios y se lo contáis a la gente. Porque no era horizontal, ¿no? Ellos no iban a decirles a los barrios,
vais a hacer esta película, sino que entonces nos hicieron una lista de reuniones en los distintos barrios. Ahí había una orden del día que ellos debatían. Al final de la orden del día estabas tú. Cuando habían hablado de todos sus problemas de agua, de tuberías, de todo lo que tuvieran que hablar, decían, ya que hay unos compañeros que quieren hacer una película aquí, que les van a contar. Yo les contaba lo que íbamos a hacer y luego ellos debatían. Si les parecía bien o no, me hacían preguntas en qué les iba a beneficiar, qué suponía para su comunidad. Nunca hablaban en primera persona, siempre era qué suponía para su comunidad. Y luego nos reunimos con ellos, también a sugerencia de sus líderes, y nos dijeron, aparte de pagar a los, porque claro, no todo el mundo trabajaba, escogíamos a los extras, unos trabajaban y otros no. Y dijeron, bueno, pues para que la suerte caiga a todo el mundo, no solamente a algunos, pagar a los que tengáis que pagar, a los que vayan a hacer la película, pero dejar algo a la comunidad. Y esto también me pareció un ejercicio pues estupendo y una gran lección. Y entonces cada comunidad pidió lo que quiso. Unos pidieron un camión cisterna, otros necesitaban ladrillos para terminar una escuela. Y es otra vez un concepto que nosotros no tenemos. Tú vas y de manera privada, le alquilas la casa a este y no se te ocurre ni siquiera decir, bueno, si ruedas en un pueblo vas a fastidiar, vas a molestar el tráfico, vas a llegar con camiones, vas a alterar la vida del pueblo. Y bueno, cada vez más, por lo menos en mi experiencia, se trata de establecer conexiones con los lugares en los que vas. Pero esto me pareció una lección de no solamente establece relaciones, sino aporta. O sea, que la película aporte, porque te estás llevando también de aquí y además la suerte es una cosa muy arbitraria, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia, la verdad es que muy, muy bonita, muy complicada y, bueno, podría seguir hablando, pero luego si queréis hablamos más. Pero vamos, fue una experiencia muy positiva y creo que funcionó muy bien porque teníamos un equipo boliviano que nos traducía todo el rato y que nos ayudaba a entender y a su vez, cuando no había entendimiento hacia el otro lado, también podían traducir para el otro lado. Y yo creo que eso es muy importante, tomarse ese tiempo y hacer esos contactos. Y a veces no se hace. Y aquí llegamos a Katmandú. Ahora, todos cerrad los ojos y pensad en algo que queráis cambiar de vosotros mismos. Algunos de ellos son intocables, Laia. No tienen derecho a nada. Muchos son refugiados tibetanos. No les vendrá mal un poco de disciplina. Voy a hacerlo a mi manera. Hay tantas cosas que me gustaría probar con los niños. Tanto que hacer aquí. Yo he cambiado mi destino. Y esos niños con ayuda cambiarían el suyo. Su visa ha expirado. Tiene que dejar Nepal en 15 días. ¡Enseñando a niños, cojones! Yo sé que podemos cambiar muchas cosas, pero necesitamos más ayuda, Laia. Si la puerta está cerrada y no puedes atravesar la pared, abre una ventana. Quiero que entiendas que esto es un matrimonio de conveniencia. ¿Y qué pasa si me gustas o te gusto? Es como entrar en otro mundo. Mi espejo en el cielo. Son solo crías. ¿Cómo pueden dejarlas ir? ¿Tú has pasado hambre? La policía ha entrado en varios burdeles en Mumbai. Lo siento, Laia, pero yo no puedo estar aquí. Me van a culpar a mí. Me harán la vida imposible. ¿No quieres una familia? Podemos cambiar cosas. Podemos cambiar nuestro entorno. Bueno, primero tenemos que imaginarlo. Bueno, pues Katmandú nace de un libro, esta es la primera vez que me enfrento a una persona real, me acerco a contar la historia de una persona real. Es la historia de Victoria Subirana, que se fue a Nepal en los primeros 90 y bueno, pues fundó su propia escuela porque se encontró que había
todavía un sistema de castas en los cuales, sobre todo los niños de las chabolas, de lo que ellos llaman los sucumbasis, pues no tenían educación, y ella pues les da no solamente educación, sino la que ella considera que era una que va desarrollando a lo largo de los años. Entonces el libro que ella escribe, Una maestra en Katmandú, era muy bonito porque tenía también esto de lo que hablaba antes del encuentro con otra cultura, de los prejuicios con los que llegas. Ella tiene, se lleva muchos choques y aprende mucho a respetar lo que hay, primero a conocerlo, a entenderlo y luego ya, conociéndolo y entendiéndolo, hacer la intervención que consideró o desarrolló, según ella, su propio método educativo. Este proceso, la verdad es que, tenía por una parte la persona real, que era Victoria Subirana. Esto había pasado ya, yo cuando la conozco, ella tiene 50 y tantos años, ella se va con 30 y pocos a Nepal, pero bueno, la figura de ella sigue allí. Lo que pasa es que como estaba el libro, lo más fácil realmente era inspirarse en el libro, aunque luego también hablé mucho con ella. Lo más complicado seguramente fueron los personajes de alrededor, porque también por eso me atrajo mucho la historia. No solamente es ella que va a Nepal y es la historia de una maestra, y es la historia de cómo, algo en lo que obviamente todos me imagino que creemos, que es cómo la educación puede sacar de la pobreza y puede hacer mejorar las vidas de las personas, pero ella se rodeó también de varios personajes femeninos que eran todos pues muy bonitos. Hay una amiga, en realidad ella tenía tres, había tres figuras en el libro que yo convertí en una, que es esta amiga que sale aquí, que tiene su propia historia, pertenece a una casta y a una etnia en la que se valora sobre todo los niños, no puede tener una niña, entonces ella tiene esta historia de que está esperando una niña y quiere abortarla. Esto fue complejo porque como es un tema tabú, era difícil encontrar información sobre ello, y porque hay un momento también cuando escribes el guión que más allá del libro tú tienes que recrear situaciones, escenas, diálogos, si va un médico, si no va un médico, cómo es la partera, cómo es el... Entonces todo eso había que investigarlo, había que preguntarlo, y ahí me encontraba con muchas contradicciones, porque no querían tampoco contar según qué. Entonces pues se contradecían y era difícil. Tampoco tuve mucho tiempo para hacer este trabajo de guión que necesitaba, porque acercarte a una cultura de la que no sabes nada, que ya también hace falta un poco de arrogancia por mi parte, me atrajo mucho y no me di cuenta hasta que no estaba en ello, hasta qué punto era, porque Bolivia no es tu cultura, pero por lo menos hay un idioma común. Y bueno, pues por lo menos tienes, no sé, una sensación de que te puedes acercar por otro lugar, ¿no? por la lengua, y luego también teníamos toda esta gente que nos ayudó tanto, ¿no? Pero en Katmandú no era así. No solamente no dominas la lengua, no hablas nada, sino que la cultura te pilla increíblemente lejos. O sea, y no tuve el tiempo de acercarme demasiado. Leí todo lo que pude, ficción y no ficción, y mientras incluso hacía el casting, intentaba hablar también con las mujeres que venían al casting, que además, como hay una industria muy pequeñita, pues eran todos no profesionales. O sea, aquí la única profesional en la película es Verónica Echegui. Todos los demás eran actores que nunca habían trabajado o que habían hecho, no sé, un papel en una... O sea, la industria del Nepal era casi inexistente. Y entonces, bueno, pues fue construir los personajes un poco también hablando con ellas, pero claro, cada uno te cuenta de su experiencia. Tampoco te dabas cuenta, o sea, Nepal también era un lugar en ese sentido muy en cápsulas. O sea, cada etnia o cada cultura vivía en su propia cápsula, los budistas en la suya, los otros en la otra, o sea, incluso por castas un poco, o sea, que tampoco uno te sabía hablar del otro. O si te hablaba de oídas. Realmente no era fácil tener esa información para sacar los personajes, pero bueno, más o menos están. Me parecía que era una historia muy, muy valiosa. También hay una historia de amistad entre Verónica y la otra chica. Luego está la relación de la chica con su familia, que era fascinante, porque bueno, pues era todo un sistema bueno, estaban los padres, los hijos se quedan en casa, se casan, y todas esas nueras van haciendo el trabajo de la primera que llega de la madre. En cuanto tiene un hijo sube de escalafón y se casa otro hermano. Entonces son un poco las criadas en la casa, y era un poco el personaje de Sarmila. Y luego además no tenían estatus y no tenían un hijo. Todo eso, aunque
en los 90 me imagino que ya se iba perdiendo, pero todavía seguía bastante vigente. Y este era otro tema para tratar. Luego había otro tema en la película terrorífico, que era el de, bueno, pues el de las niñas que raptaban y que se llevaban a India para prostituirlas, pero niñas muy niñas. Y eso también había un personaje, esto le había pasado a Victoria Subirana con una de sus alumnas, que se la habían llevado y la había recuperado a través de una ONG, y esa historia también la contamos. Y luego había otro personaje muy bonito de una niña de las chabolas, que se llamaba la niña sin nombre. Y es que en el momento que nació un hermano, pues ella se había convertido en la niña que carga al hermano. Y ese era su nombre, la niña que carga a su hermano. Y entonces hay un trabajo muy bonito del personaje de Verónica con ella, que en un momento dado pues le va abriendo como su lugar, le va dando su espacio, y al final ella dice su nombre. Bueno, había ahí una serie de relaciones y de temas en la película que me parecían muy bonitos para tratar. Y fue difícil, o sea, la verdad es que fue difícil tanto contarlo como rodarlo, como por estas cosas, ¿no? No tuvimos, como en Bolivia, esa llave para entrar, tuvimos alguna, pero hubiéramos necesitado más tiempo y otra manera de acercarnos, mucho más humilde y mucho más de intentar entender cómo se funcionaba. Entonces era todo bastante loco. Aquí hay dos personas, Eva y Laia, que estuvieron tanto en arte como en sonido en aquella película, y lo hemos hablado estos días que hemos estado juntas, que era complicado. O sea, realmente acercarte a una cultura que no es la tuya, si no lo haces además con padrinos, con gente de allí, con gente que te ayude, con gente que te traduzca, y con tiempo también de liberarte de tus propios prejuicios y de tu propia mirada y cambiarla, pues es complicado. Es complicado, y aunque la historia estaba ahí y era muy bonita, y la historia de esta chica era eso, como ella fue entrando, pues tú necesitas más información de todas formas para construir eso. Y bueno, pues se hizo lo que se pudo y quedó una película que creo que tiene cosas muy bonitas, pero otras que me hubiera gustado cuando la veo, pues igual haber podido trabajar mejor. ¿Hay una escena, me parece? No me acuerdo. Ah, sí. Bueno, la pongo, ya que estamos. Esto está doblado y esto estaba en versión original, pero bueno. ¿Qué es esto? Sharmila, ven. Escuchad, los niños tendrían que estar en la escuela. Estamos esperándoles en la escuela. सुन्नुहोस् हामी त्यहाँ स्कुलमा पर्खिरहेका छौँ बच्चाहरूलाई हजुरहरूले किन यसरी काम गराउनु भएको पठाउनुपर्छ नि स्कुल होइन स्कुल बनाएर के गर्ने यो बच्चाले काम गर्नु पर्यो खाना पर्यो अनि हामी बसाउने Están diciendo que si los niños no trabajan, nadie les ayuda. No, escuchad. Diles que si no van a la escuela... Vale, esperad, por favor. Diles que si no van a la escuela, no podrán hacer nunca otra cosa que cargar arena. हेर्नुहोस् हजुरहरूले स्कुल पठाउनु भएन भने बच्चाहरूलाई यिनीहरूले माटो बोक्ने बाहेक केही काम गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् हामी बच्चा पढाउन पनि सक्दैन हामीसँग पैसा रुपियाँ पनि छैन नजिकै स्कुल भए पनि हामीलाई काम छैन हाम्रो त बच्चा त यसै गरी नै खाने हो ¿Qué está diciendo? Dicen que no les llega el dinero para darles de comer. Por eso tienen que trabajar. Laia, este es una pescadilla que se muerde la cola. ल सुन्नुहोस् म एउटा कुरा भन्छु भोलि जो बच्चा स्कुल आउँछ उसले एक थाल खाना पाउँछ अब त पठाउनुहुन्छ नि ¿Qué les has dicho? Les he dicho que el niño que venga mañana a la escuela tendrá un plato de comida. ¿Cómo? Bueno, o sea, esto es lo que me atrajo de la historia, porque es efectivamente pues eso, alguien que va con toda la buena intención, pero es que los niños no van al cole si no tienen comida, y las madres no tienen para darles de comer. O sea, me imagino que es lo que les pasaría a las misiones pedagógicas que llegaron con libros y no había comida. Pues un poco... Entonces, bueno, de esta escena a mí hay una cosa que de todo el trabajo en Nepal, que bueno, estuvimos meses y demás, de las experiencias más bonitas fueron con las mujeres estas son mujeres que vivían ahí, vivían en las chabolas. Aquí sí que no había comunicación ninguna, porque ellas no hablaban inglés en absoluto, yo por supuesto no hablaba su idioma, pero había una comunicación extraña, más que con gente con la que nos podíamos comunicar en inglés. Yo creo que eran como muy, no lo sé, a mí yo creo que
yo las admiraba por la vida que tenían y porque estas sacaban adelante a los hijos, a los maridos y a todo, vivían en unas condiciones nefastas, pero tenían al mismo tiempo una energía, o sea, esa energía que se ve ahí, todas ellas son de ese lugar, cómo rodaron, lo bien que se lo pasaron, había algo ahí muy bonito, y entonces había como una admiración mutua. Yo creo que ellas me veían de jefa y eso también les gustaba, y entonces me miraban así como si yo fuera su hija un poco, me miraban como diciendo, mírala a ella, qué bien nos ha salido, que está ahí mandando. Y yo con ellas también, me acuerdo que hablábamos de que teníamos hijos, aquí, así, o sea, por gestos. Y ahí también te das cuenta de, bueno, no lo sé, la verdad es que fue un viaje especial porque de repente había gente con la que sí tenías el idioma y no te comunicabas, y en cambio con gente con la que no lo tenías sí te comunicabas, porque había pues una identificación mutua, identificación de verlas donde viven, de verlas cómo trabajan, y admirarlas por su entereza y por la nobleza que tenían también, y a veces otras personas que estaban más cerca, que tenían el idioma, que eran más sofisticadas, que incluso hacían cine, pues de repente tenías mucho menos, o muy poco en común, o muy poca complicidad, extrañamente, ¿no? Entonces, bueno, son esas cosas que te enseña ir fuera y intentar hacer proyectos y que aprendes y que, bueno, yo creo que aquí en concreto, salvo en algunas ocasiones, como producción lo hicimos muy mal. O sea, no supimos acercarnos como había que haberlo hecho. Y luego era un lugar que también recibía al extranjero como una máquina de monedas y eso también dificulta la relación. Es una relación difícil, pero bueno. Esto fue Katmandú y los personajes femeninos que me parecieron todos que valían muchísimo la pena y el trabajo con todos ellos, tanto Verónica como todas ellas que no eran actrices, pues fue muy bonito, muy bonito. Las niñas, por ejemplo, no hablaban, tenía un traductor todo el rato, pero había comunicación y había intercambio. Yo creo que disfrutaron también de la experiencia y de hacer la película. No sé cuál es la que viene. Ah, El olivo. Tremenda historia. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo. El olivo de tu abuelo era muy especial. Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos. ¿Y dónde dice que está el árbol? El árbol está en Düsseldorf. ¿A Düsseldorf? Lo único que necesitamos es un camión con grúa y 2 conductores voluntarios. ¿Qué dices? Que no. ¿Pues es muy caro? No. Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena. ¿Y ahora qué? Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué? A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino. Te debe gustar mucho, ¿no? Bueno, pues El olivo es otro guión que no es mío. Y además es una idea que me pareció súper absurda, la verdad. Cuando me la contó Paul, la idea de que esta chica se vaya a buscar el olivo a Alemania sin plan, o sea, me gusta. Una cosa es que tú ves una historia y dices, yo la quiero ver como espectadora, pero ahora a ver cómo la haces. Es como otro tema, ¿no? Entonces, bueno, para mí el camino también de entrar en el olivo, más que el olivo, fue el personaje de Alma. Es un personaje
es un personaje curioso porque está escrito por un hombre de 50 y pico años y es una chica de 22 de un pueblo de Valencia. Entonces, pero extrañamente es un personaje con el... No sé si te puedes identificar, pero es un personaje al que entiendes de alguna manera. O sea, tiene como hay un daño, tiene como un trauma, tiene un enfado con su familia y generacional, porque es una hija de la crisis. O sea, la película está hecha en 2016 y recoge un poco esos años después de 2008 en los que la verdad es que la gente joven se quedó desarbolada, o sea, literalmente, porque no, era un páramo España económicamente. Muchos se marcharon, otros se quedaron, y Paul imaginó que Alma se ha quedado por su abuelo, en un pueblo donde no hay mucho trabajo más que este de los pollos, que es bastante básico y bastante poco atractivo. Es una chica con mucha cabeza y que tiene esta relación estrecha con su abuelo. Bueno, pues hay un momento también, Paul escribe en inglés y luego eso se traduce y luego yo hago como una traducción a castellano de verdad, porque al final le encargas una traducción que es como muy mecánica y no está el espíritu con el que está escrito. Entonces esa especie de segunda traducción la hago yo. Luego también adapto los diálogos, pero milagrosamente un señor de Glasgow escribe escenas que suenan como a Castellón. También, con mi ayuda un poco, pero al final el humor... bueno, pues Paul tiene también muy cerca el mundo rural, porque su madre creció en una granja en Irlanda. Irlanda es muy parecido a España en muchas cosas, sobre todo en lo rural, y en valores y en cosas. Entonces, bueno, pues Paul hizo su investigación, habló con chicas también, pero creo que Alma es un personaje inventado. Y bueno, pues había que encontrarle cómo contarlo. Y ahí mi trabajo no es escribirlo, en este caso es encontrar a quien lo encarne. Sobre el papel era muy dura. A mí me costaba pensar que el espectador se iba a embarcar en una cosa tan loca, con un personaje muy duro. Yo creo que entonces, sobre todo, sentí que la historia había que contarla con una cierta dulzura, con un cierto tono de cuento, o sea, es realista, es muy realista, pero hay como una belleza en la música, por ejemplo, que es muy dulce. Esto hablé muchísimo con Laia Collet, que siempre me ayuda mucho a ubicar, porque claro, Laia Collet, que es la directora de arte, te pregunta dónde ocurren las cosas, y cuando tú buscas dónde ocurren las cosas, todo el rato tienes elecciones. Puedes tener una granja donde vive la familia preciosa, o puede ser fea, porque hay muchos lugares feos. Incluso los lugares de los pollos, pues el director de foto también, hay lugares muy feos, que son hormigón visto, pero hay otros como este que simplemente están pintados de amarillo. Y al estar pintados de amarillo, la luz tiene otra calidad, otra atmósfera, le da una atmósfera. Luego el olivar, que tenía que tener una atmósfera, habíamos encontrado uno que no tenía ninguno. Y me lo hizo notar Eva Baliño, la ingeniera de sonido, que está aquí también, que me dijo, pero es que este lugar tiene que ser mágico y aquí donde estamos, que era donde habíamos elegido, no tiene ninguna magia. Y tenía toda la razón. Y encontramos un olivar con magia. Entonces, entre unos y otros, fuimos encontrando cómo contar esta historia en un tono que hiciera creíble lo increíble, que es que una chica inteligente, despierta, capaz de inventarse una carta de un reverendo alemán que les regala el olivo, convenza a estos dos, los suba en un camión y se vayan para allá sin plan ninguno y no sea una idiota, porque no lo es, ¿no? Entonces todo eso había que contarlo. Y bueno, pues en el casting vi muchas chicas, también otra vez tienes un enorme abanico. O sea, el casting nunca, no he mencionado el casting porque estábamos todo el rato en cómo se escriben los personajes, pero cuando ya están escritos y ahora tienes que ponerles cara, vuelves otra vez a definir el personaje y a inventarlo. Y puede ser más dura o más blanda o más... Hay una cosa también que ocurre cuando haces casting en general, y es que los actores suelen ser de una clase social que tiende a ser clase media, entonces, y suelen ser de ciudad.
también hay que no, pero en general. Entonces también ahí hay una búsqueda de autenticidad y de encontrar gente que te puedas creer que está en un pueblo. En el caso de Ana, bueno, era muy fácil. Y Ana tenía algo muy duro, porque puede ser muy dura, pero también tenía algo muy dulce. Y tenía esa parte con el abuelo maravillosa. Bueno, Ana es que me parece una actriz formidable. Esta es su primera película protagonista. Y bueno, es un recital porque es tan emotiva y es tan sugerente, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Ana, no, o sea, vimos muchísimas chicas y eso. Y al final encontramos a una que tenía todo, que era dura, que era blanda, que era ingenua, pero era también muy poco ingenua cuando quería, que puede estar herida, como está ella, pero también había como una esperanza al final de la historia de que va a salir de ese agujero, va a pasar página con su familia. Y entonces, bueno, pues reescribes el personaje un poco. Yo creo que Paul, cuando la vio por primera vez, le pareció que había imaginado otra alma, pero en eso también, pues la verdad es que es un gusto la colaboración que tenemos porque confía en mí. Le dije, es que creo que necesitamos a alguien así, alguien menos duro, porque no vamos a querer irnos en un camión con alguien que no nos seduzca, y ella nos tiene que seducir. Tenemos que querer ir en ese camión con ella. Y así fue, ¿no? Y bueno, luego hay un casting ahí también. Hablando de esto del casting de cómo encuentras los personajes, el abuelo, que a mí es un personaje que me entusiasma, me entusiasmaba en guión, pero me encontré con esta dificultad de que los actores de esa edad no hay tantos y luego son gente pues que tienen las manos que no son de trabajar y la piel que no es de estar en el campo. Y eso se nota. Entonces, bueno, es el tipo también de película que haces. Más en contacto con la realidad y más naturalista o menos. Y yo quería que tuviera verdad ese personaje, y al final ese es un señor del pueblo que hizo, que lo llamamos, iba en tractor, y le dijimos que si quería hacer el casting, porque al principio no quería venir nadie al casting, y finalmente vino. Y luego la verdad es que hace un papel muy difícil, porque casi más difícil que hablar es no hablar. Y es un personaje que está en silencio, que no habla, es muy difícil. Y lo hace maravillosamente. Eso sí, cuando decíamos corten, no paraba. Porque era un señor que le gustaba mucho hablar. Y contaba historias fabulosas, vamos, era como se destaponaba. Y bueno, la verdad es que este fue un trabajo muy bonito. Muy bonito en Castellón. Tenemos gente del pueblo también que hace personajes. Eso lo he hecho en todas las películas. O sea, no de una manera... no lo hago a propósito, sino que es lo que surge. Si no hay un actor con las características del abuelo, pues lo busco entre la gente que no es actriz o actor. Lo mismo me pasó en Nepal. O sea, si no encuentro, pues tengo que encontrarlos. Pero la verdad es que el resultado y la mezcla suele funcionar muy bien. Los actores ahí... He tenido la suerte de que son generosos porque a veces tienes que ayudarles, a veces tienes que, si se van del texto o si no está, ellos mismos empiezan otra vez para volverla a hacer y que la escena vuelva a ocurrir otra vez y yo pueda tener, o sea, hay como una complicidad con los actores que sí son profesionales conmigo para ayudar a los que no lo son a entrar en la situación y a repetir y a que lo hagan con naturalidad y a que vuelvan a hacerlo. O sea, es una complicidad que funciona muy bien. Y ahí Javi Gutiérrez pues es un amor y es un hombre que trabaja a favor de obra, Ana también, Pep, que era el chico, pues también. Entonces, bueno, pues la mezcla funcionaba. Y creo que hay una escena, no sé si la podemos poner, de Ana. ¿Lo oyes? Yayo. Yayo me la escucha.
Pues el que canta es un ruiseñor. No, no es un ruiseñor, es un verdún. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos. A lo mejor, yo no lo sé. Porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Y tú sabes lo que son 2000 años? Yo no, pues. Yo sé que son muchos años. Toda la vida aquí con él y siempre he visto igual. Eso es por donde tiene que brotar el olivo. Yo te lo enseñaré y luego lo harás tú. ¿Acuerdas? ¿Y quién te enseñó a ti a injertar? Aprieta, aprieta. Mi abuelo enseñó a mis padres a mí, y yo a ti. Y así es la vida, unos a otros. Espera. Un árbol nuevo. Esperaremos a que llegue como este. ¡Hala, ya yo! Dime, Un monstruo. ¿hay un monstruo? ¿Dónde? Este es un ojo. Este es el otro ojo, la nariz. Y está la boca súper abierta. Pero no tiene dientes. A ver. Vendremos de vez en cuando a visitarlo, al monstruo, ¿no? Y le Claro. traeremos cositas para que coma. Ay, ay, ay. Hasta aquí, Yayo. Hasta aquí. Venga, vámonos. Vámonos. Bueno, no me acuerdo por qué puse esta escena, pero supongo que porque cuenta toda la relación de dónde viene y de la tierra, del abuelo, de... No sé, la verdad es que yo nunca hubiera escrito esta historia, jamás, pero cuando la escribió Paul me pareció, no sé, me pareció muy bonita y me pareció bueno, que valía la pena, ¿no? Hacerla mía e intentar contarla, porque además es que me parece tan de aquí, es que me parece increíble a veces, ¿no? Supongo que hay cosas universales, ¿no? Las relaciones, el amor a la tierra, a los árboles, todo eso es totalmente universal. Bueno, pues yo creo que hay que seguir, porque si no, no nos va a dar tiempo. No sé cuál es la otra. Ah, Julie.